por supuesto para nosotros como Central Bolivariana, como clase obrera, dar la bienvenida a este esfuerzo que bastante tiempo atrás venimos haciendo por tener la posibilidad de tu programa, tu lucha de 12 años, Leonardo, salga por vía TV. La verdad que para mi persona, para nosotros como clase obrera, esto es bastante significativo y significa que quiere decir que estamos avanzando, ¿no? Y seguiremos avanzando, y de ahí mismo rescato la importancia de lo que me comentabas, ¿no? Importantísimo, Osvaldo Vera, un camarada trabajador, compañero, que bueno, estamos, además de la lucha de la ideología, de la profundización de la conciencia en la clase obrera, estamos dando la lucha de tener el Ministerio de los Trabajadores, Osvaldo, y sabemos que, bueno, nosotros nos sentimos hoy, con tu presencia allí, de que, bueno, va a ser dura la batalla. Ese ministerio es una historia pues, de ser contra la clase obrera más bien, pero bueno, tú junto con esta central, con todas las federaciones, con todas las formas de organización de los trabajadores, Osvaldo, porque eso es lo que hemos venido dando a nosotros la batalla, y esa misión que nos dio el presidente Nicolás Maduro de direccionar los nuevos cuadros, hacer el nuevo movimiento sindical de la revolución, que está plasmado en la Ley Orgánica de los Trabajadores y las Trabajadoras, en la Constitución de la República Bolivariana, en el Plan de la Patria, y por supuesto con la garantía de un líder fundamental de la clase obrera como es Nicolás Maduro, ¿no? Nosotros, este evento, Leonardo, para nosotros, por supuesto, forma parte de esa dinámica que hemos venido dando, de constantemente reuniéndonos, buscando la forma de cada día dar más unidad, de cada día lograr constituir los espacios que nos permitan elevar el nivel de conciencia de la clase obrera. Y bueno, de eso se trató el evento y se sigue tratando, y todavía tenemos un objetivo muy estratégico que alcanzar, y que estoy convencido que más temprano que tarde lo vamos a lograr, que es la escuela de formación, el espacio para la formación de la clase obrera. Fíjate, 3 aspectos han signado la discusión de la central en este año y el año pasado, que era la producción, la movilización política y la preparación para la defensa de la patria. En ese sentido, ¿cuáles son los principales aspectos que el movimiento sindical le está orientando a los trabajadores de Venezuela? Bueno, la movilización es fundamental en esta crisis que nos ha desatado el imperio con sus lacayos criollos. En eso, bueno, estamos dando la batalla por todo el país, pero siempre pendiente de garantizar la producción, porque además de la necesidad de la movilización por lo político, también tenemos una guerra económica que, bueno, es otra estrategia más para dar al traste con la revolución. Bueno, nosotros como clase obrera, y entendiendo que somos fundamentales para lograr la irreversibilidad de esta revolución, estamos constantemente movilizados, estamos garantizando la producción y la productividad de nuestros espacios productivos, contribuyendo con un esfuerzo en lo que podamos para que los espacios que no sean productivos aún, ponerlos productivos, y que la clase obrera entienda que en la medida de tener mayor producción en nuestros procesos de producción, vaya con la redundancia, vamos a tener mayores beneficios sociales para la familia, para el pueblo. Entonces, bueno, esa es parte de la batalla y parte de la lucha, y ya con algunas cosas concretas que hemos hecho en esta guerra económica, bueno, porque los trabajadores hemos decidido asumir, por ejemplo, los CLAP, pero no los CLAP plegándonos al gobierno, ¿no? Los CLAP generando producción desde nuestros propios espacios, desde nuestras propias organizaciones sindicales, como lo contempla la Ley Orgánica de los Trabajadores y las Trabajadoras, ¿no? Y hacer nuestras jornadas con la misma direccionalidad política que ha lanzado el comandante obrero, pero por supuesto no metiéndole una carga pues a ese nudo fuerte que tiene que desarrollar el gobierno revolucionario para el pueblo que no tiene convenciones colectivas, que gana salario mínimo, que algunos son trabajadores de la economía popular, pues. Entonces, hemos avanzado en muchas cosas, pero creemos todavía fundamental avanzar en el nivel de conciencia. Además, Wills, muy importante, ministro, también allí en ese evento y dentro de toda esta ofensiva hay una consigna muy importante, que es el plan Fábrica Adentro. Ministro, ¿en qué se traduce este plan? Ir a las fábricas, ir al contacto cara a cara, en los portones, en las empresas. Coméntenos sobre eso. Bueno, en primer lugar, también unirme a la felicitación de un espacio que hace 12 años, Leonardo,
pensábamos 12 años consecutivos. a diseñar para, tener un programa de radio y que hoy se hace realidad no solamente en radio, sino la posibilidad de salir en televisión. Segundo lugar, agradecer las palabras de Will en el sentido del apoyo. Indudablemente dirigir el ministerio, un ministerio todavía con la característica de la vieja república en pleno proceso de transformación, indudablemente tiene que contar con el respaldo unánime, pues, y decidido de la clase obrera, de la central, de sus organizaciones. Y sobre el evento, Alejandra, que es bueno destacar, lo primero que se hizo un análisis bien importante del nuevo momento político que estamos viviendo. Fracasó en definitiva los intentos de acabar con la revolución bolivariana, y en función de eso, bajo la conducción, resistencia de nuestro líder, el dirigente obrero, nuestro presidente Nicolás Maduro, logramos contener lo que ha sido una ofensiva que se desarrolló desde el imperio para acabar con la revolución, que se dieron hasta el lujo de indicarnos que teníamos 6 meses. Hubo los niveles de resistencia, no pudieron realizar el estallido de calle, no pudieron acabar con nuestra economía, independientemente de situaciones reales que vivimos, lo que fue el niño que nos afectó desde el punto de vista energético, la caída de los precios petroleros, que todavía estamos dando esa lucha, el acaparamiento, la especulación, la guerra económica que se desató, hizo que la revolución, los revolucionarios y la conducción del presidente Maduro, de todo este ejército, resistiéramos y lográramos neutralizar lo que era esta ofensiva. Y ahora, como nos enseñó el presidente, vamos a recoger los frutos, y el fruto indudablemente de esta guerra, de esta etapa, es cambiar el modelo productivo. En función de eso, de ese modelo productivo, que dependíamos única y exclusivamente del petróleo, hay un baluarte fundamental en nuestra clase obrera, nuestras empresas recuperadas, nuestras empresas privadas, nuestras empresas públicas, y para ello es necesario el debate, la discusión, la conversación con los trabajadores y las trabajadoras, de entender el gran papel que les toca jugar en esta etapa para consolidar la revolución. Y hemos planteado, conjuntamente con la central, con las diferentes formas de organización de los trabajadores, ir directamente a discutir con los trabajadores en su centro de trabajo. Eso lo hemos llamado el plan Fábrica Adentro. El ministerio, la central, se traslada, ubica su centro de acción en cada uno de los centros productivos, y ahí vamos a desarrollar los debates que tienen que ver con algunos aspectos. Primero, la producción, que ha sido la meta que nos hemos trazado, la producción y la distribución para garantizar los bienes y servicios para toda la población. Lograr ubicar que para poderlo avanzar necesitamos un alto nivel de organización. Tercero, lo que tiene que ver con la conciencia, la formación, la preparación. Entonces se acuerda todo un centro de investigación, de estudio, de convertir en realidad la formación política, ideológica y técnica de los trabajadores y las trabajadoras. En cuarto lugar, no abandonar la amenaza que se tiene, entonces seguir avanzando en lo que es la organización desde el punto de vista de los servicios de inteligencia e información, que quién más que la clase obrera, que son los que producen, saben dónde están los productos, saben dónde se trasladan, son los que vendemos esos niveles de información, pero también prepararnos para defender nuestras empresas en cualquier circunstancia. Y también hemos venido analizando y discutiendo la situación desde el punto de vista internacional, la solidaridad desde el punto de vista internacional. Esto es una revolución que no solamente se manifiesta en Venezuela, sino tiene un amplio radio de acción en América Latina. Es parte también de la ofensiva y vamos a defenderlo. Y además entiendo también consolidar todos esos anillos de integración que propulsó nuestro presidente obrero a nivel de los organismos regionales. Sí, que hoy la CELAL, la UNASUR. Sí, hoy se pretende, hoy está en amenaza. Vemos toda la arremetida que se tiene contra Mercosur, y ya ya se dijo, el presidente de Mercosur en estos instantes es nuestro presidente obrero Nicolás Maduro, a pesar de la campaña que se puede desarrollar. ¿Cómo consolidar las luchas internas, pero también las luchas internacionales? Y no es un ataque contra Nicolás Maduro, lo de UNASUR, es un ataque a la integración latinoamericana, porque el imperio sabe que de consolidarse la integración, estos pueblos estarían en mejores condiciones de defender su soberanía. Bien, la productividad. Indudablemente que la derecha
nos ha dado duro, diría yo, por las colas, el desabastecimiento. Ellos han sabido hacer su guerra sucia. Los trabajadores, entonces, ¿cómo nos planteamos? Pues, ¿cómo a los trabajadores que nos escuchan hoy, cómo nos planteamos, cómo cerramos filas para que la producción sea entonces el objetivo fundamental de esta etapa de la lucha obrera? Ya la lucha obrera pasó de un contrato colectivo a producir, a aportarle al pueblo. ¿Cómo sería esa integración de los trabajadores que nos escuchan, que nos ven? Primero, el nivel de conciencia, de claridad, de quién es el ente fundamental para la producción, que a veces se confunde, que es el capital, es la fuerza de trabajo, son los trabajadores y las trabajadoras. Y la única manera de lograr la consolidación y la soberanía en todos los aspectos lo va a dar el trabajo, la producción, la distribución, la garantía de que lo que nosotros consumamos en su inmensa mayoría sea producto del esfuerzo, del trabajo de la clase obrera. Ese es el primer elemento fundamental. Segundo, el nivel de vigilancia, de control de lo que son nuestros productos. No hacemos nada con producir si se nos sigue yendo por la frontera lo que es el contrabando de extracción, o que caiga en manos única y exclusivamente de las mafias que dirigen el bachaqueo. Entonces ahí es donde el gobierno revolucionario ha implementado una medida bien importante sobre los niveles de distribución a través de los CLAC, y que en estos instantes la clase obrera, la Central Bolivariana, ha asumido ese reto, lo que llamamos los CLAC obreros, pero no es simple y llanamente el aporte que da el gobierno nacional a través del Ministerio de Alimentación, sino también con una meta, con unos planes que, además del trabajo normal que se realiza, avanzar en lo que es nuestra siembra, nuestra producción propia, y de ahí conformar toda una serie de mecanismos que garantizan también la distribución directa hacia los trabajadores y las trabajadoras. Y el otro nivel que se entiende es la organización, Leonardo. Entender que la organización de los trabajadores da un nuevo salto. Antes nos organizábamos para defender nuestros derechos, para avanzar en conquistas desde el punto de vista reivindicativa, sin descuidar esos elementos, cómo nos organizamos, cómo nos estructuramos para avanzar y mejorar los niveles de producción y garantizar que nuestras empresas sean cada día más productivas. Tenemos que hacer una pausa. El tiempo pasa rápido en radio y en televisión. Tenemos que hacer una pausa, pero el regreso vamos a seguir conversando con ustedes sobre este plan de la clase obrera. Hay una consigna que me quedó resonando de los Caracas. La cuestión no es una lucha solamente defensiva, es pasar a la ofensiva para construir un nuevo aparato productivo. ¿Cómo lo construimos? Vamos a seguir conversando al regreso. Ustedes Con Will Rangel, presidente de la Central Socialista, y Osvaldo Vera, dirigente sindical y también ministro del Trabajo. Bien, quedamos en el segmento anterior que íbamos a conversar sobre ese planteamiento de los Caracas. No se trata solamente de quejarse y de protestar, se trata también de construir un nuevo modelo productivo. ¿Cómo lo construimos? Osvaldo. O Will, cualquiera de los dos. Bueno, bien lo decía Osvaldo, ¿no? Parte de las nuevas formas que estamos desarrollando de la dirigencia sindical, además de que está contemplado en la ley, es muy importante que la dirigencia conozca la ley de verdad. Eso forma parte precisamente de la formación, ¿no? Es irnos a la fábrica, porque la misma ley contempla que las empresas son una escuela. Entonces, nosotros allí debemos hacer que los trabajadores y trabajadoras conozcamos los procesos que estamos desarrollando, estemos al tanto de lo estratégico que son cada uno de nuestros espacios productivos, y estemos al tanto de que somos nosotros los que generamos esa riqueza, y que somos nosotros conscientemente que tenemos que garantizar la justa distribución de esa riqueza en lo material y también en lo económico, cuando vamos a nuestros procesos de negociaciones colectivas, a nuestros procesos de integración de la sociedad, porque una de las cosas importantes que también tenemos que rescatar, que nosotros no debemos acabar con los contratos colectivos que únicamente son para los trabajadores y las trabajadoras y sus familias. Deben ser contratos colectivos que se incorporen a la sociedad, el punto y círculo, que generen
cosas desde la convención colectiva que vayan en beneficio ciertamente de la familia y del trabajador. Podemos decir, Will, que estamos entonces hablando del contrato colectivo, ya no se trata del contrato colectivo individual de un grupo, de un sector, es un convenimiento social nacional. Sí, inclusive la misma ley contempla que el salario es patrimonio de una familia, ¿no? No es aquel que es mi salario porque yo soy el que trabajo, no, el salario es patrimonio de una familia y la sociedad forma parte de la familia. Entonces, bueno, todas esas cosas es parte de lo que tenemos que avanzar en el nivel de conciencia y es el papel estratégico que estamos cumpliendo ahora, esta coyuntura que estamos desarrollando, el Ministerio Central y toda forma de organización de los trabajadores, siempre y cuando nazca desde los propios trabajadores, no bajo manipulaciones de ningún sector específico para volver al pasado que actores políticos manipulaban a los trabajadores. Nosotros nos damos nuestras propias formas de organización y nuestras propias formas de lucha, ¿no? También quiero rescatar, Leonardo, el tema porque quedó allí lo internacional, que también ahí se ha hecho una gran labor. Y pasa que, bueno, lo cotidiano interno nos ocupa y nos preocupa, pero también lo internacional es muy importante porque, bueno, hemos estado constantemente reunidos con el ESNA, el tema de Alba Trabajador, que lo hicimos en Venezuela. Hemos ahora mismo una jornada continental por la democracia y contra el neoliberalismo que hizo la gente de la CCA. Bueno, algún sector allí que con nosotros ha hecho algunos pronunciamientos sobre el tema Mercosur, y por supuesto importante que somos parte de la coordinadora de centrales sindicales del Cono Sur. Eso es un hecho. Acaba de regresar Carlos con una delegación de allá del encuentro de las coordinadoras de centrales. El ESNA es un espacio donde también debatimos mucho el tema de Venezuela. O sea, nada más en las centrales sindicales del Cono Sur hay aproximadamente 30 millones de trabajadores. O sea, nosotros, de verdad que la central ha ido desarrollando una política allí en lo internacional que nos permitirá que ante estas arremetidas del imperio, a través contra todas estas formas de organización de los pueblos, que son algunas que el comandante Chávez perfectamente declaró como una geopolítica, la central también tiene allí participación y puede responder a la patria en cualquier momento, porque tenemos constantemente conversaciones con estos diversos sectores. Tenemos nuestro reportero en línea telefónica. Bien, tenemos a Jayer García, quien es nuestro reportero desde el estado Sucre. Adelante, Yaje. Muy buenos días a toda la audiencia del programa La Hora de los Trabajadores. Saludos al compañero Caraballo y a todos los que se encuentran allí en ese estudio de Radio Nacional y más hoy cuando se estrenan por televisión. Se reporta por acá efectivamente el compañero Jayer García del estado Sucre para informarle que los trabajadores universitarios del sector docente afiliados a la Federación de Trabajadores Universitarios de Venezuela, FTV, en el marco de sus Juegos Deportivos Nacionales realizaron una importante marcha que recorrió las principales calles y avenidas de la ciudad de Por la Mar en rechazo a la guerra económica, el intervencionismo norteamericano y en respaldo a la gestión y las políticas del gobierno nacional que lidera el presidente Nicolás Maduro. Bajo una manifestación de alegría y consigna, los delegados deportivos, profesores que asisten a estas jornadas y líderes sindicales del sector universitario lanzaron sus consignas, las cuales fueron muy bien recibidas por la ciudadanía en general. Asimismo, quiero informarles que fue juramentada la vanguardia universitaria y los consejos estadales, quienes se encargarán desde este mes de agosto de recopilar bajo 5 grandes premisas los aportes para el plan que se llevará al Congreso de la Patria Universitario en el próximo venidero mes de noviembre. Durante estos 3 meses, entre agosto y noviembre, se tienen previstas realizar varias actividades formales en los estados y bajo una modalidad virtual para recabar toda la propuesta de los trabajadores universitarios que alimentarán el plan del sector universitario que será aprobado pues finalmente en el mes de noviembre. Bueno, muchas gracias a Jayer García, quien desde el estado Sucre nos hace un reporte para la Hora de los Trabajadores. Bueno, como ustedes saben, la Hora de los Trabajadores tiene 20 reporteros en todo el país. Hoy le tocó al estado Sucre por la actividad que hicieron los universitarios. Bien, y continuamos aquí con los compañeros. Alejandra. Continuamos con el ministro del Trabajo y Wilfrangel. Además, recordar, Leonardo, que estamos a través de PDVSA TV, por el canal 303 de CanTV, el canal 2504 de la televisión digital abierta y además por la señal en vivo de YouTube.
Entonces continuamos con el ministro. Y bueno, ministro, coméntenos también sobre todos esos planes para la modernización del ministerio. Como usted bien lo decía, tenemos estructuras heredadas del pasado. ¿Cómo hacer para modernizar estas estructuras y que respondan a los tiempos, a los momentos actuales, a los momentos en los que estamos en una coyuntura por demás difícil, como usted bien lo decía, una caída sostenida de los precios petroleros, y esta es nuestra principal fuente de ingresos? Sí, fíjate, se asume el ministerio y se desarrolla un plan en medio de lo que el presidente obrero Nicolás Maduro ha llamado un gabinete de guerra para enfrentar las circunstancias. Y de ahí fue parte del debate incluso de los Caracas, los 15 motores, como elemento fundamental de atención de todo lo que es el gobierno revolucionario. Y dentro de ello, los 3 que han sido catalogados como los principales: alimentos, la parte industrial, la parte farmacéutica, que es lo que derivó la gran misión que lanzó el presidente Nicolás Maduro. En el marco de eso, el ministerio se le plantea 3 objetivos fundamentales y un elemento transversal. Uno tiene que ver precisamente en el avance desde el punto de vista productivo. ¿Cómo hacer, si la fuerza productiva son los trabajadores y las trabajadoras, cómo el ministerio se involucra de manera directa en los niveles de producción, en las empresas recuperadas? Y esa ha sido una de las líneas de los trabajos que hemos venido realizando. Y de ahí la vigilancia que tenemos. Por eso, cierto, la vigilancia sobre la empresa Kimberly-Clark. Como un modelo, una vitrina ahorita actual, y ahí el mismo jefe de Estado estuvo allí acompañando a los trabajadores, y también la presencia del ministerio. Sí, porque es parte de la vigilancia, y pronto vamos a tener otras decisiones en ese sentido, porque hay una línea fundamental: no vamos a permitir que se disminuya la producción, y mucho menos que se saque gente de la calle por cierre. Eso del lockout empresarial va a formar parte muy pronto de lo que es la triste historia. El segundo lugar tiene que ver con la organización, cómo seguir avanzando en diferentes formas de organización de los trabajadores y las trabajadoras, cómo facilita el ministerio, no ese ministerio que simple y llanamente venía a los trabajadores y rechazaba porque le faltaba un elemento, sino cómo servir también de formador. Era un ministerio administrador de las arbitrariedades de los patrones. Lo que hacía era administrar eso. Entonces, bueno, simple y llanamente rechazar los elementos, cómo contribuir para la formación. Tercero, lo que tiene que ver con la protección y garantía de todos los derechos que están consagrados en nuestra ley, en nuestra constitución, cómo avanzar en los pliegos, los reclamos de uno y de otro, el estricto cumplimiento de la ley es el elemento, los reglamentos. Y para ello se plantea el eje transversal, que es la transformación del ministerio, un ministerio que ha venido dando pasos agigantados. Nunca podemos olvidar la historia del ministerio. Un ministerio fue creado en el interior, el Ministerio del Interior, porque era para frenar las luchas de los trabajadores. Estamos hablando de su época de Gómez. Segundo, después era el árbitro, el que no se metía en la pelea, sino supuestamente imparcial entre la pelea obrero-patrono. Se metía nada más cuando los trabajadores tenían la fuerza. Entonces era para decir que es ilegal la huelga, entonces no había huelgas legales. Y después ha venido dando un paso agigantado en la revolución, pero con la vieja estructura. Bueno, es parte de los retos que tenemos, y estamos convencidos que lo vamos a seguir realizando siempre y cuando contemos con esa participación que hemos tenido de la clase obrera, los trabajadores y las trabajadoras. Y nosotros sabemos, porque estamos ligados al ministerio, que se está haciendo una gran labor. Pero mira lo que sucede: a pesar de toda la labor de los reenganches, del reconocimiento de la ley, de la protección del trabajador, siguen existiendo baches, existiendo todavía algunas cosas que por ahí se va la crítica. Yo te ofrezco de aquí, a la hora de los trabajadores, para poder todos los sábados dar un informe de lo que hace el ministerio, de las cosas que atiende, porque eso también forma parte de la conciencia. Bueno, te ofrezco entonces esta posibilidad de tener aquí todos los sábados un informe, porque los trabajadores tienen que conocer el número de enganchados, trabajadores protegidos, porque hay una labor en el Ministerio del Trabajo. Te dejo eso ahí, Osvaldo. No, y lo aceptamos. Lo único que va a tener que o ampliar la hora del programa o tener varios programas, ¿no? Porque ya tiene varios espacios. Bien, a mí me gustaría conversar también en este tiempo con Will Rangel, porque hay un evento
muy importante, que es la elección de la Federación de Trabajadores, la directiva, donde contamos pues que tú seas reelegido. Cuéntanos de esas elecciones, cuándo son, cuándo empieza la campaña. Porque una anécdota, hace unos años, cuando Will Rangel salió electo, en la hora de los trabajadores le hicimos una campaña. Sí, indudablemente, tú has sido un factor fundamental en el tema de la organización de los trabajadores, Leonardo. Bueno, en la federación, la campaña nuestra ha sido desde que logramos a través de unas elecciones por la base, bueno, crear una organización legítima de los trabajadores, no una organización que producto del poder del gobierno la construimos a modo y semejanza o paralela como muchas otras organizaciones, pero nosotros creímos que era fundamental aplicar la práctica que nos enseñó el comandante Chávez. Y esta vez no es diferente. Nosotros hemos venido en 5 o 6 años haciendo el trabajo, por supuesto cumpliendo con nuestras responsabilidades, a pesar de que es un grupo muy pequeño, ¿no?, dentro de la federación. Pero bueno, llegó la hora de hacer el proceso electoral. Nosotros hemos tenido un desarrollo administrativo de todas las organizaciones sindicales. Recuerda que la federación agrupa sindicatos, los sindicatos son los que agrupan los trabajadores. Aquí cuando nosotros llegamos a esta organización habían 380 sindicatos aproximadamente, cuestión que era un exabrupto porque, bueno, respetando la libertad sindical, no se justificaban que cada quien tuviera una parcela de poder con 50 personas representando un sindicato. Hicimos un proceso de unificación entre los revolucionarios, que en aquella época no existía en la ley, que hoy sí existe en la ley, ya gracias a Dios, en el debate que dimos con el comandante Chávez, esa ley que tenemos nosotros tan espectacular, existe esa posibilidad de la fusión. Aquella época lo hicimos por lo político, pero lo más importante ahí, Will, fue lograr la unidad de un movimiento sindical fragmentado, dividido. Ustedes lograron la unión. Eso es correcto. Entonces, bueno, vamos ahora, se venció el proceso y estamos en pleno desarrollo ya a través de la asamblea de secretarios generales, se hizo el nombramiento de la comisión electoral, y bueno, estamos desarrollando lo que debe ser el deber de toda organización sindical, que es legitimarse a través de las bases. Bueno, por supuesto, hay gente que, bueno, no hizo su trabajo en su momento, bueno, hoy se da cuenta que perdió 6 años allí siendo federativo y no hizo ningún trabajo, y bueno, salen a protestar, salen a decir diferentes cosas. Eso es un proceso totalmente transparente que está al servicio de quien quiera auditarlo y quiera verlo. Jamás nosotros permitiremos que trabajadores que no sean de la industria petrolera participen allí. Nosotros lo hacemos a través del CNE como debe ser, como el árbitro, porque es un árbitro que tenemos aquí tan... ¿Y tú eres un candidato? Por supuesto, yo aspiro a la reelección, bueno, soy la representación soy un trabajador de la industria aún, y bueno, aspiro que esta federación, una vez que yo tenga que ir de la industria, bueno, quede en manos de trabajadores y trabajadoras con conciencia revolucionaria, trabajadores y trabajadoras que entiendan que la federación es un instrumento de lucha para los trabajadores, las trabajadoras y la sociedad que hoy estamos contemplada en la Constitución y en la ley orgánica de los trabajadores. ¿Cuántos trabajadores están llamados a concurrir en ese? Ahí hay 47.000 votantes aproximadamente en los 17 estados que tenemos incidencia en la industria petrolera. Nosotros hemos hecho un trabajo allí, revolucionario, el equipo, todos los trabajadores y la dirigencia del PSV que estamos dentro de la industria petrolera. Tenemos un mapeo a nivel nacional, tenemos salas situacionales, tenemos todo lo que hemos aprendido en estos 18 años de revolución con el comandante Chávez. Ahí nosotros, por supuesto, estamos conscientes de la responsabilidad que tenemos, de la importancia estratégica de esta federación, del sector petrolero, y por supuesto tenemos que tener garantías, para ir a un proceso, tener garantías de los trabajadores de que no va a caer, esta federación jamás caerá en manos de la derecha. Hay un temita, para tocarlo rápidamente, algún decreto para el trabajo voluntario, para la producción, que ha sido muy atacado. ¿Qué dice el movimiento sindical de eso? Bueno, mira, es porque este programa tiene que responder, hay una angustia de la gente con respecto a ese decreto, pero Leonardo, yo esa resolución. Simplemente creo que ese es parte de la guerra de la gente
de la misma gente, pues esta gente que está en la Asamblea Nacional, del Imperio, porque mira, los trabajadores conscientes no necesitamos un decreto para ir a ocupar. Si yo tengo una especificidad en una labor, y yo necesito, hay otro proceso productivo que requiere mi presencia allí, la mía o con un equipo, no necesitamos ningún decreto, porque el decreto es la conciencia. Lo que importa es la conciencia, es saber de que estamos en una guerra, que estamos en un momento estelar, donde la clase obrera se requiere donde sea necesario. Entonces, bueno, lo que garantiza que, porque la ley te garantiza la estabilidad, la Constitución te garantiza tus derechos. Entonces, bueno, nosotros no necesitamos que se diga que es con carácter obligatorio, que es voluntario. No, pero no. se lo aclaremos a la gente, no es con carácter obligatorio. Vale, pero más allá del decreto es la conciencia de entender el deber que uno tiene desde el punto de vista del trabajador en esta revolución. Eso es lo importante. Bueno, Osvaldo, te toca despedir, te toca cerrar tus palabras a los trabajadores, unos trabajadores que tienen gran confianza en la revolución, porque aquí hay que destacar algo. En esta lucha los trabajadores han estado firmes al lado de la revolución. Tu mensaje. No, fíjate, ahí el momento, así como es la hora de los trabajadores, este programa es la hora de los trabajadores para el país. De nosotros depende la consolidación de la revolución bolivariana, de seguir avanzando en la construcción de esa sociedad justa, igualitaria y sobre todo soberana. Y ese es el gran reto que tiene la clase obrera. Llegó la hora de la clase obrera. Vamos a transformar los medios de producción, vamos a garantizar que nuestra soberanía desde el punto de vista productivo, y eso se puede hacer única y exclusivamente con un gobierno revolucionario que lo respalde y con la conciencia, claridad de la clase obrera, del gran papel que tiene que jugar en estos instantes en la revolución bolivariana, que es ya la revolución latinoamericana y mundial. Bien, y de esta manera estamos llegando al final del programa. Para despedirnos rápidamente, vamos a agradecer a quienes nos acompañaron hoy, hicieron posible la realización de este programa. Por Radio Nacional de Venezuela, Ilvania García en la coordinación de cabina, Darwin Cosenza en los controles, Marcos Viña en la jefatura del canal informativo, Isbemar Jiménez en la presidencia del sistema, y por PDVSA TV en la presidencia del canal, Mari Peñán, Douglas Farfán, gerente de producción, coordinación general Gustavo Morín, Génesis Cleman apoyándonos en la producción de este programa, y los camarógrafos Daniel Carrillo, Tony Rodríguez y Franklin Barreto. Bueno, de esta manera hemos llegado al final de este primer programa de la televisión. Esperemos que, bueno, que sea el primero de muchos. El primero de muchos, claro. Y además, bueno, le vamos a invitar vamos a hacer una gran campaña para que los trabajadores, yo les voy a decir una cosa, este programa se va a convertir en el programa predilecto de los trabajadores. Ustedes verán y la televisora verá. Bueno, será hasta el próximo sábado. Revolución. Clase obrera. Soberanía. La hora de los trabajadores. América Latina obrera, América Latina obrera, América Latina.